Muy buenos días, el día de hoy seguimos con nuestro estudio, la introducción del libro de Apocalipsis. Si usted no ha visto las lecciones previas, les sugiero que por favor lo haga para poderse poner en contexto con nosotros. Están a las órdenes con un mensaje inbox si usted quiere el material, ya sea el libro de trabajo o las hojas del contexto hebreo. Así que comenzamos el día de hoy. Como les estaba diciendo, bienvenida Carlos. Adelante. Como les estaba platicando, nos vamos a poner en el contexto de lo que vimos la semana pasada. Para eso vamos a hacer un breve marco de la cultura, la geografía. Se lo pueden pasar Carlos, por favor. La cultura, la geografía, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vimos? El lenguaje, muy bien. ¿Qué otra cosa es importante? La mitología, muy bien. Eso marca definitivamente el contexto del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Marca metalenguaje. El metalenguaje. Muy bien. Esto es, perdón, la geografía. Muy bien. Entonces vamos a ir poco a poco viendo cada cosa. ¿Por qué la geografía es importante, Marita? Porque influye en la cultura, influye en el vocabulario, en la costumbre. Muy bien. Y la posición. ¿Y cuál era la posición o en dónde estaba situado Pablo? Dale con Pablo, ¿verdad? Como que salía en la portada de Pablo, Juan. Pablo, creo que muy bien, Juan. pero ¿dónde exactamente? Muy bien. Pero en realidad dijiste que era Coscas. No, La costa, la isla de Cos. no nos equivoquemos. No, entonces decime cómo fue la cosa. A ver, Pablo. Juan. Escribilo. Sí, voy a hacer planas. Juan estaba en... Perdón, pero Pablo también estuvo ahí, tal vez por eso te equivocaste. No estuvo ahí. Sí, él pasó por Patmos, pero no estaba en ese No tiene nada momento. que ver con Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, definitivamente, Sí. pero tal vez. No, yo porque de plano estoy enamorada de Pablo. Aquí. No, es puro cruce. Sí, Que Turquía estaba abajo, que Eso. estaba con Libia, Así. Siria y. Sí, está Siria y Israel abajo y así vimos Egipto y su mapa está en su libro de trabajo. En el mar Mediterráneo. En la página 30, gracias Carmen. Ahí está si se quieren ubicar geográficamente. Entonces la ubicación de Juan cuando escribe el libro de Apocalipsis, que es decirles que es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y quiero asentarlo desde el principio, el hecho de que estemos viendo la culturalidad, la lingüística y la mitología no quiere decir en ningún momento que estemos negando que el libro de Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a su siervo Juan acerca del Mesías de Jesucristo. Estamos viendo nada más esa serie de piezas que nos conforman una realidad que no podemos negar, ¿verdad? De lo que estaba viviendo este hombre cuando recibió esa revelación y qué es lo que podía pasar por la cabeza o qué era lo que seguramente estaba pasando por la cabeza de un hombre de esa época, de ese momento, de esa cultura y de esas creencias, para poder entender verazmente qué es lo que está escrito, porque si no nos vamos a conformar una serie de figuras y de ideas que muy probablemente están totalmente erradas, ¿verdad? De aquí lo vamos a hacer partiendo de una realidad. Quiero contarles que lo que estamos estudiando yo no me lo estoy inventando, ¿verdad? Esto en mucho está sacado de lo que yo recibí de las clases de la Universidad de Jerusalén, ¿verdad? Los textos que citamos son textos de carácter histórico, que citan antropología, que citan arqueología, pues no es un estudio inventado y sacado de la manga, ¿verdad? Ustedes, de hecho, en algunos casos se puede encontrar literatura en internet, pero como son textos tan antiguos y en algunos casos solo está la versión hebrea o aramea, entonces es difícil poderla encontrar en español o casi imposible. Algunas cosas se pueden encontrar en inglés, pero no todas. Pero de ahí es la fuente de donde nosotros estamos aprendiendo. Esto no es una cosa que yo me la estoy inventando, ¿verdad? Existe bibliografía al respecto. Y como yo siempre les he dicho, hagan como los de Berea, no me crean nada, vayan y lo buscan. Muy bien. Entonces, como Mayrita bien nos estaba situando en el contexto geográfico,
Patmos estaba enfrente de Turquía y pues en Turquía estaban diseminadas las 7 iglesias a las cuales él le habla. Abajo, y esto para que te quede claro, está la isla de Kos y a la par está Creta. Y de aquí que sale todo el enjambre de mitos, ¿verdad? Que Kos se apropia como suyos, pero que por la cercanía y por el comercio y por toda la culturalidad que, como bien Mayrita lo explicó, comparten, entonces hay una gran influencia en la mente de esta gente. ¿Qué nos podrías agregar, Silvita, acerca de los mitos? Bueno, yo siento que la culturalidad y el trasfondo de eso que vivían ellos en ese entonces, porque hay que trasladarse al trasfondo, en el momento donde está Juan, ¿verdad? Así es. Entonces, esta culturalidad, ese lenguaje que ellos usaban, influenció en alguna manera a Juan, ¿verdad? Entonces, los mitos para ellos era una realidad, o sea, ellos creían en los mitos, el dragón, la serpiente, el pitón, que también aparece. Yo entiendo ahora mejor porque leímos la parashá el sábado y hizo exactamente, hizo entonces, totalmente. Mi mente comenzó a entender con más claridad el lenguaje de los mitos, ¿verdad? Los mitos es un mito, no es que sea una verdad bíblica, porque el mito es una cosa que creían en ese entonces, pero ellos no lo llevaban a nada, ahí terminaba, no era más que un mito. Aparte, ya era la parte donde te exaltaban al único Dios. Entonces ya Juan en el Apocalipsis, él sí nos lleva exactamente quién era Yeshua, qué hizo y la muerte de él. O sea, él no nos llevó hasta aquí como un mito, sino nos lleva hasta el final. Exactamente, y hacia eso vamos en la clase del día de hoy, que es importante resaltar. Lo que Silvita nos está compartiendo es cierto. Mitos habían en todos los pueblos idólatras, pues, ¿verdad? Porque hablan de distintos dioses, de distintas deidades y fuerzas, ¿verdad? Pero la cultura griega estaba muy... Sí, de todos los sumerios, ¿verdad? O sea, todo estaba plagado de dioses y de historias. Esto es algo que no podemos negar. Pero ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Pero sería, Claudia, que eso le sirvió a Juan como para darse a entender mejor. Con ellos. Exacto. Para hablar el mismo idioma de ellos. Para que ellos pudieran entender mejor lo que... Exactamente. Es que lo que sucede es que esa es una razón importante, hablar en el mismo idioma que estás hablando con las personas a las cuales le estás hablando. Ellos Juan le estaba mandando una carta precisamente a quienes habían sido gentiles, injertados en el olivo. Entonces, su mentalidad era de gentiles, no era de judíos. Porque es importante establecer que para el pueblo de Israel hay un gran parteaguas aquí. Y es que ellos hacen una comparación con lo que está establecido en la Torá, ¿verdad? ¿Qué dice la Torá? Un solo Dios. Entonces, cuando ven el mito de Pitón, ¿qué creen que dice? Y entonces. ¿Perdón? Y entonces. Sí, pero el pueblo de Israel no se traga el anzuelo de los mitos, No, pues. sino que al contrario se va a Génesis. Y entonces ve quién es Pitón. Pitón es la serpiente antigua, ya sabemos, ¿verdad? Un solo Dios, y para ellos ahí no hay una... no permea esto en la cultura judía. Pero la cultura judía sí permea, tratándolo de esta manera, en las demás culturas de alrededor, ¿verdad? Y es esto lo que se llama ahí hay un tema importante. Y hay ay Dios mío, aquí están todos. Bueno, de acuerdo al alemán hay una palabra que está en su texto
que es justamente partir Modelo literario. un modelo literario, gracias Silvita, hay un modelo literario que parte del alemán y entonces establece al punto de partida de una historia y sobre ese se tiende una estructura para poder entender otra cosa y lograr un objetivo. ¿Cómo se llama esa forma literaria? Borlaje. Muy bien, exacto. Y esto lo vemos repetidas veces en la Biblia. Fíjense que yo particularmente no sabía. Esa palabra no está en la Biblia. No, pero está aquí. No, está. Es en alemán. El modelo literario se repite en la Biblia Ajá. constantemente. Correcto. ¿Ya? Sí. La palabrita no, porque está en alemán, ¿verdad? Pero es la literatura alemana la utiliza frecuentemente. Y fíjense que yo al menos desconocía, y les voy a poner un problema que solo se entiende viéndolo a la luz de un borlaje. Fíjense ustedes que la Biblia dice que los muertos descansan, porque si ustedes se van a todos los salmos, se van a dar cuenta que dice que somos nada y que dormimos, y que en la tumba ni siquiera hay recuerdo de Dios. Pero en los evangelios se narra un episodio de Lázaro y el rico. Entonces, ¿cuál de los dos es verdad? Entonces, Lázaro. Yo creo que el último, el evangelio. ¿cuál? ¿Esa es la verdad? Sí. ¿No? No. La verdad es el Salmo. Así es. La verdad es el Salmo. Y en el evangelio, Lázaro y el rico es el borlaje. Y sobre eso se construye, que por supuesto va a haber una gran separación entre los que habitemos eternamente con el Señor y los que se queden y sean echados al lago de fuego, ¿verdad? Pero no es inmediato a la muerte que va a haber una cima y que va a haber, ¿saben eso qué es? Ese es un contexto griego. Imagínense ustedes, del Hades. Por eso es que la traducción al español del sepulcro se hace como Hades. Y entonces nosotros tenemos la idea, al menos yo estaba muy equivocada, pero yo creía que ese era el preámbulo al infierno, digámoslo así, como el purgatorio. el purgatorio no, pero si establecemos, por ejemplo, Ahí estábamos en brasas, ahí estaba en stand-by, ¿verdad? ¿Basado en qué? En el borlaje de Lázaro y el rico. Y entonces uno establece, ¿cuál es la verdad final que establece Lázaro y el rico? Ese borlaje, ¿qué es? Que viviremos eternamente con Cristo, ¿verdad? Y que de ahí si no hay regreso, ¿verdad? Que el que hace su decisión en esta tierra, hace su decisión en esta tierra. Y no hay para dónde. Pero no es una cuestión que debe de aceptarse literalmente, ¿verdad? Y miren, ustedes no saben cuántos borlajes hay en la Biblia. Sí. Y entonces es cuando nosotros, con nuestro contexto grecorromano, creemos que al leerlo literal, de manera literal, la Así Biblia se contradice. Sí. Pero es porque desconocemos toda la culturalidad. Porque para ellos en ese momento del primer siglo era muy normal oír, porque hoy vamos a tocar el tema de la helenización del pueblo judío. Entonces había una serie de historias que venían con influencia griega y que las masticaban. Unos las hacían propias y otros no. Porque acuérdense ustedes que el pueblo judío, no puedo decir en gran parte, pero sí hubo mucha gente que se helenizó a partir del dominio griego, ¿verdad? Y de eso se va a tratar nuestra clase ya para ponernos en contexto y a leer pues las hojas donde nos quedamos la semana pasada. Sí, dime. En la parashá del sábado leímos también de la burra de Balaam. Exacto. Que la burra habló, Hay un pero montón de salmos. es un borlaje. Es un borlaje, sí. Querían dar una lección a Balaam, que era tan soberbio y todo, que hasta el animal salió casi igual que él. Exactamente. Entonces eso siento que es como un borlaje. Sí. Yo cuando vi parashá el sábado, inmediatamente se me abrió el entendimiento. Así es. Y es que fíjense que precisamente es necesario que nosotros
aprendamos a discernir el metalenguaje hebreo, ¿verdad? Que fue muy utilizado en Qué esta... confundido está el pueblo entonces. Sí. Por eso, de verdad, Porque créanme todo lo que- tragamos, todo lo tragamos. Vamos a la iglesia y predican y todo y... porque nos hace falta este contexto. Miren, yo les voy a decir que yo soy la primera sorprendida, de verdad. Créanme Estamos aprendiendo todo. que de verdad, qué misericordia del Señor como los ama, ¿verdad? Y lo que habla también acerca de Balac, o sea, El devastador. exactamente, o sea, ya cuando uno lo ve con otros ojos, la verdad es que la enseñanza adquiere un nivel superior, Por supuesto. ¿verdad? Adquiere un nivel superior. Así que comenzamos donde nos quedamos la semana pasada, por favor. Vámonos a las primeras Pero qué copias. penoso que porque nadie entiende nada. Pues con el Es que favor todo del se Señor. entiende literal. Sí. Solo se Por entiende eso, literal. pues, Sí. Lo más penoso es que haya gente que No tiene quiere iglesias buscar. y que no quiere aprender para guiar bien al pueblo. Entonces se hace cierto lo de ciegos guiando ciegos, ¿verdad? Claro, porque Como dijo mi pastor, han hecho del púlpito un mejor lugar para llegar al infierno. La definición de borlaje, entonces, porque Ahí la aquí ahí está, tú la en tienes. la página 4 del primero. El primer folleto. Ajá. Gracias. Sí. Modelo Es un- literal. Es un modelo literario que se basa en una historia para lograr llegar al objetivo propio, construyendo sobre ella otra historia. Sí, pone 1, 2, 3, 4, porque no tiene. No Sí, tiene sí, lo voy a dar, creo que sí. pero en la 4 está. ya lo vi. ¿Ya? Gracias. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Y la explicación es para desarrollar otro relato como tal. Exacto, para llegar a su objetivo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí? Alcanzando su objetivo. Juan. Dale, perdonen, oye, voy a hacer, prometo hacer planas con Juan. Ya lo encontramos en la copita, claro. Juan se va a sentir cuando sepa eso. Cuando llegue y lo mire. Te va a decir, así que Juan. Así Que que, ahorita, entonces, el apóstol Juan estaba en ese borraje queriendo dar otro nivel, o sea, Dar otro nivel. de lo que es en sí la revelación. O sea, es que no llega. él vio la visión que le mostró el ángel. Claro. Ha de haber visto la bestia, todo esto, y la mujer embarazada y todo, él la vio, pero él tenía que llegar con ese bordaje hacia la Para gente, que con se un- entienda. con un lenguaje propio de la época. Exactamente. Por la textura. Silvina, gracias, sí. Gracias por explicárnoslo así, sí, Lili. Y es que otra cosa que es importante, y está en sus copias de primero, es que hablamos la semana pasada que el hecho de que un pueblo plasme por escrito cierta historia no quiere decir que es de su propia autoría, ¿verdad? Lo leímos la semana pasada. Entonces, y esto sí es de mi manga y de mi cosecha, mío, yo pienso que Satanás, como todos sabemos, es el dios de las mentiras, Así es. que no dice verdades completas ni mentiras completas, sino verdades a medias. Él no es tonto, ¿no? Entonces se toma la verdad de Dios y la retuerce. Pienso que pudiese ser un caso justamente de eso. Es una Seguro. verdad revelada de Seguro. Dios a su Así pueblo, es. que después se volvió mitología en los otros pueblos y que posteriormente, por la cuestión lingüística y cultural, Pablo la tomó como un borraje Juan. y... Juan, Perdón, Juan, ya no te vamos a botar aquí, te vamos a entender que estás hablando de Juan. no tengas- y que sobre eso construimos, o él construyó con un propósito más elevado, revelar al Mesías, ¿verdad? O sea, una cosa no pelea con la otra, y yo quiero eso que lo tengamos claro, el hecho de la culturalidad y la lingüística y la literatura no pelea con que Juan haya tenido la visión del ángel para revelarnos al Mesías, no pelea, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos por favor. Solo pudo ser revelado. Exacto. Porque como Es que ahí dijimos está la el punto. semana Solo pasada. pudo ser revelado. Exacto.
Pasara lo que pasara, solo. Todos los mitos hablan de estos dioses que no tienen nada que ver con la humanidad. Y lo aclaran aquí. Sí, exacto, y está ahí aclarado. Todos estos mitos hablan de dioses que ven nada más su propia Entonces, pagar. Imaginación, sí. no, y su propio Beneficio. ¿verdad? Satisfacción. En cambio, Juan nos presenta al único y verdadero Dios que da su vida por nosotros y que tiene un impacto trascendental y único en toda la humanidad. Esa es la diferencia, ese es el punto de inflexión entre una cosa y la otra, ¿verdad? Ahora sí, entonces vamos por favor, no recuerdo yo si estábamos en la página 6, ya leímos lo del código Hammurabi. Sí. Es que no leímos, creo yo, la temporalidad. Ahí nos queda. Sí, Ese es el punto de sí, asunto. Bueno, entonces, Johnny, ¿me haces el favor de comenzar con la temporalidad? Con mucho gusto. Dice, ¿qué es este? Siglo sexto. Ok. En el tiempo sexto, Israel se llevaba cautivo a Babilonia. Sí, perdón. Se llevaba cautivo a Babilonia. ¿Qué página es? ¿Es en el anterior? Ah. Ahí se No, quedó. aquí sí. Sí, a este Nos quedamos en el 7, pero tú le pusiste 9 a este. Bueno, No importa, pero No, ya no te importa. estoy contando. nada sí, más. yo creo que es por cuestión de la impresión que se corrió. No fui yo. Bueno, Sí, yo inicial. sí, por favor. En el siglo sexto, Israel es llevado cautivo a Babilonia 605, Más recio. 605, 586 a.C. y regresa 70 años después. Hubo aproximadamente 3 incursiones y es en el año 515 a.C. se reinaugura el templo y empieza la época del segundo templo. Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías. Prosigue el imperio medo-persa y en el 473 enfrentan los medo-persas contra los griegos, perdiendo los primeros, por lo que se impone el imperio de Alejandro Magno. Después del 515 a.C. aparecen las figuras de los reyes de Grecia y Comeo Alejandro Magno, con quien da inicio la época helenística 333 a.C. Muy bien, déjame ir. No se van a reír de mi figura de Naucodonosor, por favor. Bueno, entonces, ¿quiénes de aquí Los brazos estudiamos? los tiene así. No importa. No importa. Ya los bajarás. Sí, no importa, ahorita para los fines no importa. ¿Quiénes estudiamos ya Daniel? Solo dos, tres. Bueno, no, yo. Sí, pero lo estudiaste. Sí, bueno. Fíjense ustedes que es importante ir enlazando porque Daniel es clave en el estudio de Apocalipsis, sobre todo en el contexto hebreo, y van a ustedes a ir viendo. Ayúdenme por favor porque yo no me acuerdo. A ver, ¿qué imperio es el primero? Babilonia. Bueno, pero estaban arriba los otros dos, ¿verdad? Los que no están en la cabeza. Egipto. No. Por eso estoy hablando solamente de estos, bueno. solo de estos. Luego, ¿qué imperios son los que llegan hasta acá? Medo-persa. Medo-persa, muy bien. Vamos a poner aquí Medo-persa. Medo-persa. Después, Griego. muy bien. Después el griego. ¿Qué dijiste, Silvita? Helenista. Es el helenista, muy bien. Y por último, ¿es cuál? Romano. Es el romano. Imperio romano de Oriente, Imperio romano de Occidente. Sí, ¿verdad? Bueno, y después vamos a ponerle los pies y sabemos la roca. Y entonces aquí es donde se nos van a atar todas las cosas. En Babilonia, Nabucodonosor dice en sus copias cuándo empieza el sitio de Jerusalén. ¿Cuándo?
se destruye el templo. Pero ¿qué está sucediendo? Fíjense, pues esto, vayan a su mapa y vean que está Jerusalén, ahí entran los, yo no les hago el dibujo que me sale muy feo, los babilonios, y arriba está Creta, está Kos y está Patmos. En el 600 vemos que es la primera cautividad del pueblo de Israel y se va a Babilonia. ¿Qué está pasando con los pueblos que están situados en esas islas? ¿Qué hay en la mente de ellos? Esto lo vimos la semana pasada y ustedes me lo acaban de nombrar. ¿A cuándo remontamos? ¿A qué época? El mito de Leto. Helenística, griega. Leto, sí. Babilonia. Aquí, a esta época, justamente, ¿se dan cuenta? Así que el pueblo es extraído, ¿sí? Y es llevado cautivo a Babilonia. Pero las naciones paganas tienen en mente el mito de Leto, ¿sí? Entonces vean ustedes lo que los judíos van absorbiendo, que se van a Babilonia, ¿verdad? Pero su mente está culturizada. Su mente es, está su como mente griega, está, no, hay griega no, porque aquí estamos Babilonia, pero ellos traen en sí la Torá, Sí. ¿verdad? Y entonces cuando oyen el mito de Leto dicen, la serpiente paraíso, esta es la que mete el pecado, y hacen toda la conexión, ¿verdad? Empiezan a regresar y se recuerdan ustedes que nosotros leímos con anterioridad Esdras y Nehemías, ¿verdad? Y empiezan a regresar a Jerusalén. Lo hacen en 3 oportunidades, es decir, 70 años después es el mayor regreso, el mayor alía, pero con anterioridad hay 2 previos, ¿sí? Y sabemos que muchos se quedaron, que fue más cómodo y quedarse ahí bajo el dominio del imperio medo-persa. ¿Se acuerdan ustedes que no es que se los lleven cautivos a otra ciudad, sino que dentro de la misma ciudad de Babilonia llegan los medo-persas? ¿Se acuerdan que ahí es cuando Daniel le entrega a Ciro el rollo de Isaías? ¿Sí? Bueno, pues es aquí. Posteriormente, con las guerras médicas, que ustedes lo tienen ahí, díganme en qué fechas, por favor. 490 al 478 antes de Cristo. Muy bien. 490 al 478 Antes de Cristo. Y es aquí cuando también para terminar la idea. Entonces, con las guerras médicas entra el dominio griego. ¿En dónde se sitúa el libro de Esther? ¿En el imperio griego o en el medo-persa? Medo-persa. ¿Por qué medo-persa? ¿Quién era el emperador? Asuero. Asuero, muy bien, Asuero. ¿En qué año está? ¿Ahí están sus copias? 473 antes de Cristo. 473 antes de Cristo es Esther. Bueno, después viene el imperio griego. ¿Y cuáles eran las premisas del imperio griego? ¿Qué saben ustedes del imperio griego? ¿Cómo veían ellos la vida? La filosofía, todo era la filosofía, el arte, las ciencias, el culto al cuerpo, el hedonismo, o bien todo lo contrario, ¿verdad? O se daban todos los placeres o se los negaban absolutamente. O eran espartacos o eran exacto, ahí está. Entonces, esto viene acá. Pero ¿saben qué? Se volvió una moda ser helenista. Era lo que dirían los patojos ahora, era cool ser helenista. Era in, pero el que guardaba Torah, ¿dónde creen que estaba? Era out. Exacto. Ese estaba pasado de moda. Sí. Sí, era rech. Era rech. Era rech. Era luz. Era luz.
Entonces, En el vocabulario actual. entonces se dan cuenta cómo va permeando, no digo que en todos, pero sí en muchos, lo que están viviendo. Claro. Como sucede hoy, Choli. Es cíclico, Efectivamente, ¿verdad? es cíclico. Y entonces, aquí sucede algo verdaderamente determinante para la cultura hebrea. Acuérdense que, como bien dijo Lili, aquí se destruyó el templo. Aquí, vamos a ver. Es aquí, sí, cuando se da la orden para que regresen, exactamente, con Esdras y Nehemías se vuelve a reconstruir el templo, o sea que ya hay templo. Aquí, pues ya están viviendo muchos en Jerusalén. La influencia helenística es muy fuerte, muy fuerte. De hecho, acuérdense ustedes que de ahí sale la Septuaginta, ¿verdad? La traducción al griego, ¿verdad? Y aquí ustedes mencionaron a Carlomagno, que nada más gobernó el pobrecito 10 como años. 10 años. Se nos murió Patojo. Sí, para el cerebro que debió ser realmente 10 años. Entonces, fíjense ustedes que aquí Eso era lo que sucede tenía que vivir. algo. El imperio, bueno, la situación geográfica de Israel es una situación apetecible, porque es un punto de comercio, es el puente justamente que une Egipto con Siria, con Turquía y con todo lo que ya vimos. Entonces ellos están en medio del pastel. Y cuando se muere Alejandro Magno, ¿qué sucede? Que se lo divide en sus 4 generales. Que se divide en 4 generales. A los 4 Y a generales. nosotros nos interesan 2. Los que se quedan en el sur son los ptolomeos y los que se quedan en el norte, en Siria, son quienes? Seleucidas. Seleucidas, muy bien. Seleucidas. Seleucidas. Y es entonces cuando se da algo en el templo. Esos son reyes, ¿verdad? Que No son los generales de Carlomagno. Sí. O sea, cuando él muere, 4 generales, 2. Leuco y Ptolomeo. Seleuco-Siria, Egipto. Estos son los que nos interesan para nuestro estudio. Entonces se queda uno arriba y el otro abajo y se pelean el derecho por Israel, ¿verdad? Pero es mucho más fuerte los Seleucidas. Aquí surge un personaje importante y determinante y que está descrita la situación con el profeta Daniel y posteriormente el Señor Jesucristo nos vuelve a llevar para allá. Ajá. ¿Qué sucede aquí? Antíoco Epífanes, cuando sacrificó una cerda en el templo. Antíoco Antíoco Epífanes IV. Epífanes. Imagínense ustedes. es cuarto. ¿Qué hace este hombrecito? Destruye. Se burla del templo y Lleva la abominación desoladora. Empecemos por el principio. En un Shabbat entra a Jerusalén porque sabe que los judíos no se pueden defender. Hace una masacre terrible, de acuerdo a lo que está en los anales históricos. Dice que las calles de Jerusalén se tiñen de sangre. Esto les hace resonar con algo que está en la Biblia. Con lo que va a pasar. Exactamente. ríos de sangre. Ríos de sangre están descritos. Igual cuando el Señor murió. Exactamente, sí. Pero entonces, fíjense pues, toma el templo de Jerusalén, que ustedes saben que es el lugar más santo sobre la tierra, es el trono mismo de Dios, y lo que esto representa para los judíos, ¿verdad? Entonces, fíjense que toma el templo, pone la imagen de una deidad, que ya esto es abominación, pero hace todavía una cosa peor, y a esto se le llama la abominación desoladora, ¿verdad? Y es que sacrifica una cerda en el altar de sacrificio. Y Llega la sangre. pega la sangre, exacto. Hace una burla de los sacrificios levíticos.
hablar de esto. Porque los sacrificios levíticos, uno a uno, cuadro a cuadro, utensilio a utensilio, rito con rito, hablan de uno, de Jesucristo, exacto, de Yeshua, y apuntan a esa muerte de la cruz. Entonces, cuando este hombre figura de quién? Del anticristo. Del anticristo, exacto, del anticristo, por razones obvias, ¿verdad? De bestia. El anticristo hace todo esto, desacra el templo. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión para los judíos que es abominación. Es abominación, sí, es terrible, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan, porque hemos estudiado entonces cómo se termina esta situación. ¿Leyeron sus 3 capítulos de Macabeos? ¿No? ¿Sí, pastor? Cuéntenos, sí lo dije. Sí lo dije. Sí lo dije. ¿De dónde sacó Macabeos? Lo puedes bajar en internet. Bueno, entonces, para mis hermanos preciosos que... Si yo lo hubiera hecho la misma pregunta. Ya ves que se ponen a platicar, yo no voy a decir yo. Bueno, escuchen. Para mis hermanos que se están sumando hoy al estudio, sobre todo para el nivel que tenemos en Apocalipsis, y lo hemos hecho con otros libros con anterioridad, pero el nivel que tenemos ahorita en Apocalipsis, créanme que va a ser muy superior a todos los que hemos estudiado. Entonces, pues yo me permito pedirles que además de su deber, lean mucho, para que, les voy a decir, como platicaba ayer con alguien, me gusta que ustedes, que son ministros de la palabra, sean ministros competentes y que no hablemos tonterías. Entonces, A leer Macabeos. a leer todo el primer libro de Macabeos, muy sencillita. A leer Macabeos. Así es, todo el primer libro de Macabeos para la próxima semana, por favor. Es Todo. importante. Todo. Es importante que sepamos la cuestión histórica del contexto. Entonces, ¿quiénes serán los Macabeos? A ver, pastor, usted que se hizo el deber y le debo ahorita también estrellita. Cuénteme, ¿quiénes eran los Macabeos y qué pasó ahí? ¿Cómo fue la cosa? Dice que los macabeos son los personajes que se quedaron después cuando empezó el silencio de Dios. Te voy a leer aquí. Pastor. Dice, Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas, y los Medo, y reinó en lugar de él. Primeramente fue rey de Grecia, emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio, y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Luego de haber reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagar el tributo. Pero al fin cayó enfermo y, presintiendo que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. Después de su reinado de 12 años, Alejandro murió. Entonces sus generales tomaron el poder cada uno en su propia región, y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. Antíoco IV Epífanes se introduce costumbres paganas en Israel. De esa raíz salió el retoño del malvado Antíoco, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma y empezó a reinar el año 137 del dominio de la dominación griega. Por aquel tiempo se aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y ese les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén como acostumbraban los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se defendieron para practicar el mal. Al ver eso, Antíoco, que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de todos los países.
Y así pues invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros y elefantes y una gran flota, y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. Después de esa victoria sobre Egipto en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario, y eso es lo que se estaba comentando del sacrificio de la Exactamente. y se apoderó y se del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas de las tazas, los cucharones de oro, el pelo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país, también mató mucha gente y habló con grandísima insolencia. ¿Cómo hablo? Insolencia. Entonces, Grandísimo. sí, quedémonos grandísimo. Todos esos datos son muy importantes para cuando estudiamos el libro de Daniel y por supuesto nos van a servir para cuando sigamos estudiando el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis se basa en Daniel. Así que lo vamos a dejar ahí, pastor, cada quien lo va a leer por cuestiones de Ahí se tiempo en levantó su casa. Muchas gracias. Matías Macabeos. ¿Quién se levantó, pastor? Matías Macabeos. Muy Se bien, levantó. y de ahí el nombre de la revuelta. No deberían de haber quitado su libro de la Biblia. Lo que pasa es que es un libro puramente histórico, Pero es muy necesario. importante. Sí, muy Lo que pasa es que importante. ahora nos venimos a dar cuenta cuando estamos estudiando a profundidad lo importante que es. Sí. Pero cuando no había conocimiento y cuando cualquier cosa que tuviera que ver con los judíos era desechada como mala, Sí, lo Pero sacaron. la Biblia católica la tiene. sí, Sí. y es importante leerlo. Pero Entonces, tú sí ve- sabes que Lutero era antisemita, A ver. ¿verdad? A ver, Sí. no nos veamos por otros lados, perdonen, pero estoy cuidando el tiempo. No te lo sé. Entonces, es importante que conozcamos esos libros históricos y de hecho, aquí van a ver ustedes que vamos a hablar, como les dije la semana pasada, del libro de Enoch. Vamos a hablar de los Hasmoneos, de los Hasidim, van a ver, o sea, porque es importante entender todo esto para podernos meter en los zapatos de Juan, ¿verdad? Y entender lo que estamos estudiando. Entonces, para seguir acá, no quiero tocar mucho porque está escrito, me parece que está bien descrito en su texto, pero ustedes saben que después entró el Imperio Romano y es aquí cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si ustedes leyeron sus copias, hay una figura hebrea que pudiese ser la analogía, por decirlo de alguna manera, con lo que nosotros los cristianos conocemos como el anticristo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En los evangelios? No. es la copia. La figura hebrea. La figura hebrea. Porque acuérdense que en el hebreo ni siquiera existe la palabra anti. Herodes, ¿no? No. No, porque él no era. No. La figura hebrea del anticristo. Anticristo. Ah, la figura hebrea del anticristo. ¿Quién es? Era la del mito. El hombre que. Sí, a eso está fundamentado en un mito también. En una leyenda más bien porque tiene parte real y parte inventada, ¿verdad? Parte fantasiosa. Zeus. No, bueno, Zeus es es Chana griego. o es Juana. Hoy es ya, ni modo, van a tener que leer también sus hojas. Y la semana entrante me contestan quién es. Ay, no. Entonces, No, pero sí lo es leemos. importante. No, es importante que lo lean y que sepan quién es. En las hojas anteriores a estas. Pues el libro. Sí, en las hojas anteriores. En las hojas anteriores. Ahorita solo estamos en las hojas. Entonces, esa figura, que no les voy a decir quién es ni cómo se llama, los judíos hasta el día de hoy reconocen, y lo van a ver ustedes, que con el desarrollo de la literatura, Apolo. con el desarrollo Es hebreo. a ver, es hebreo. Bueno, no, el anticristo no es hebreo. La figura es hebrea, ¿sí? Pero la figura es hebrea del anticristo. Ahí está descrito quién es y por qué. Entonces, lo que me interesa ahorita para este punto es que ustedes sepan que con el desarrollo de la literatura apocalíptica, lo
vamos a ir leyendo despacio para que sepan a qué me refiero, pero solo para que tengan ahorita un panorama por la figura. Es la serpiente, ¿no? No, dejámoslo ahí porque no es Chana o Juana, si no se me van a hacer bolas. Entonces es importante ver que ellos fueron captando, de acuerdo al desarrollo de la historia y el cumplimiento de lo que Daniel había dicho proféticamente, ellos trataban de ir haciendo alguna interpretación. Pero para el día de hoy, fíjense cómo Dios no miente en su palabra, ¿verdad? Y cómo ellos también están a un punto así de entender que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Entonces ellos saben que como ya fue real lo de la historia de Babilonia, fue real lo del imperio medo-persa, fue real lo de los griegos y fue real lo del imperio romano y todavía existimos, ¿no? Entonces tiene que venir alguien que debe de ser mucho peor que todos estos juntos y es el que se va a ir, exacto, y es el que se va a ir en contra del pueblo de Israel. Ellos lo entienden, lo entienden hasta el día de hoy y la literatura rabínica para el presente ya lo registra, Entonces, como les digo, no usa la palabra anticristo porque no existe ni siquiera el término, ¿verdad? Antimesías tampoco. Solo una No, es que una fuerza, ¿entienden ellos? sí, ellos saben que es el contrario al pueblo de Israel, el enemigo del pueblo de Israel. Pero el concepto de antimesías o anticristo no existe en el hebreo, o sea, en la lingüística no existe, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, ahora sí, vámonos a las hojas nuevas, sí. Entonces, Mayrita, ¿me haces el favor? ¿Hasta dónde? Un par de... yo te interrumpo. Podemos decir entonces que... Gracias, Mayrita. Ya lo encontré. Podemos decir entonces que la era helenística termina en el año 165 a.C. con la guerra de los macabeos por Yehudá y Jonadab Maccabi. Del año 164 al 163 se declara reposo, Shemitah, y la era asmonea. Los asmoneos fueron una de las 24 clases sacerdotales de Israel. Muy bien, ahí, perdón. Esto es muy importante y es determinante. ¿Cómo se llama una de esas clases sacerdotales? Leví. No. Abajo. Pongan atención a lo que estamos. Por eso es que después se me van por otro lado. Una de las clases sacerdotales, por supuesto, todos eran levitas, tiene razón. Pero una de las 24 clases sacerdotales de las cuales se describe en el servicio del templo eran los asmoneos. Esto es importante. ¿Perdón? ¿Cómo se pronuncia? Hasmoneos. Y se escribe así con H. Una de las Sí, ahí clases. está. Una de esas 24 son los hasmoneos. Y esto es determinante para lo que va a suceder. ¿Sí? Acuérdense, ustedes se recuerdan en los evangelios cuando se dice que Elizabeth y Zacarías, exactamente, estaba Zacarías sirviendo en el templo porque le tocaba a él, porque de su clase sacerdotal estaba determinado, ¿sí? Se dividían cada 6 meses, entonces cada clase tenía cierto periodo de tiempo para servir en el templo, a esto se refiere. Y estos son los hasmoneos. Sigue, por favor, Mayri. Este es un nuevo periodo de casi 100 años de independencia judía, en donde el rey era también el sumo sacerdote. Este periodo termina con el advenimiento del Imperio Romano a tierra de Israel en el año 63. Muy bien. Ahí, por favor. Esto es básico. Aquí hay un periodo de 100 años. Aquí. Y dice que en el 63 llegan ¿quiénes? ¿Quiénes llegan? En el 63 No, termina el periodo con el advenimiento del Imperio Romano. En el 165 se da toda la revuelta de los macabeos. Del 164 al 163 las cosas se quedan en paz, se declara año Shemitah. ¿Qué es año Shemitah? El reposo. A ver, explícanos más, por favor. Cada Séptimo año. 7 años que se van El año al 50 séptimo años. año. A ver, una por una. A ver, En el pueblo judío tenía que hacer descansar la tierra el 7º año por 1 año. muy bien.
Muy bien. ¿Qué más sumas, Lili? ¿A eso qué más le sumas? Y ese año la tierra no la podía trabajar y ellos tenían que vivir de la última cosecha que habían tenido. Muy bien, eso sí. Estaban confiando en Dios, pero ellos, muchos lo que hacían es que pasaban la tierra a nombre de alguien que no fuera judío para que ese año no perder su tierra y volver a recuperar. Pero no, es que ahorita me pasé al sí, jubileo. es que pasas, a ver, vamos Me pasé al despacio. jubileo. A ver, este año es sí, No, que sí me sentá, era el año 50, después de 7. no, ese es, No, ese el jubileo. 50 es jubileo. Antes del jubileo. Shenetá es Sí. 7. Es el caso de la tierra. Muy bien, esto está descrito en el libro de Levítico, ¿verdad? Es un mandato del Señor, ¿o sí? ¿O sí? Y tanto es que sí, que como los judíos no cumplieron eso, se fueron directito, y usted lo puede leer en el libro de Isaías, ¿verdad? Que se fueron directitos, perdón, Jeremías, cautivos a Babilonia porque el Señor dijo, no dejaron descansar mi tierra, 1 año por cada año que no lo cumplieron y se fueron 70. O sea que fueron 490 de que no dejaron descansar la tierra. Porque saben que Dios es exacto, matemáticamente exacto, ¿verdad? Y está descrito también en Levítico, vamos a ver. Eso, Levítico. No, pero se lo voy a decir también porque está Deuteronomio 23. Déjenme ver porque ahorita se me cruzaron los cables. Pero, o sea, el Señor se los advirtió si no dejan descansar mi tierra. Si son idólatras, si hacen lo contrario a lo que yo digo, se van a ir. También está en las maldiciones y en las bendiciones de Deuteronomio 28 y 29, ¿verdad? O sea, ahí está. Y como no lo cumplieron, ¿saben qué? Se fueron a Babilonia. Entonces el año Shemitah es un año que, como bien lo decían Lili y Silvita, es a la cuenta del séptimo. Es el séptimo año, es año de reposo. Por supuesto, nosotros sabemos que esto es figura de Jesucristo también, del reino milenial, y aquí habla también de Shabbat, ¿verdad? Del instrumento que Dios usa para hacernos descansar. Y en el cumplimiento, en el Mesías, está descrito en Hebreos capítulo 4, que dice que Jesucristo es nuestro Mesías, es nuestro reposo, y cuando venimos a Él descansamos de nuestras obras, porque la salvación no es por obras para que nadie se glorie, sino que es por sus méritos en la cruz. Todo esto representa el Shemitah. Pero puntualmente, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿qué representaba? Pues como bien lo dijeron mis hermanas, era un tiempo en donde la tierra debía de descansar como una figura, una prefiguración, nadie trabajaba. Imagínense ustedes qué rico vacaciones un año, ¿verdad? Por eso, yo no sé si ustedes han... ¿Y teniendo con qué? ¿Y teniendo con qué? Porque el Señor además les decía, ¿verdad? Les bendecía la cosecha anterior para que les alcanzase para el año siguiente. Entonces estaba todo fríamente, y el siguiente, sí, todo fríamente calculado. Así que cuando los patojos dicen, me voy a ir a un año sabático, ahora que está tan de moda, se refiere a esto. Aunque no propiamente lo hacen igual, ¿verdad? Pero sigue funcionando el año Shemitah actualmente. Fíjate que no, casi no, ya casi no. Hay quienes sí lo guardan y en Israel esto, de hecho, se ha vuelto un poco estira y encoge, porque si tendríamos que ir a mucho, pero acuérdate tú que de todas partes del mundo les envían dinero a los rabinos para que descansen, para que trabajen y posteriormente para que descansen, ellos lo guardan. Las empresas ya casi no lo guardan y hay alguna parte del pueblo que todavía Como el Shabbat. a Shabbat se guarda más. Shabbat se guarda más. Sí, Mayrita. Entonces quiere decir que Shemitah se le llama a cada año de Séptimo. De descanso. 7. Séptimo. Cada 7 años. ¿Sí? Pero también Levítico dice que a la cuenta de 7 años de 7, es decir, 49 más 1, Shavuot. es Jubileo. es jubileo. 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 Ay, Dios. Pues al año 50. Yo me traje a Sí. otra Sí, cosa. ¿Verdad? sí, es el año 50. Y esto es importante tenerlo muy claro por lo que vamos a leer. Por eso me detuve a hacer esta explicación. El año de jubileo es el año, como lo dice la palabra, es un año de mucho gozo.
es año de libertad a los cautivos, es año en que descansa la tierra, es año de fiesta, de regocijo, es año en el que la tierra, eso, lo que decías tú, son devueltas las propiedades que habían sido perdidas, los esclavos son dados en libertad. O sea, ¿a qué se nos hace esto? A la venida del Señor. A la venida del Señor, exacto. Entonces apunta el año jubileo, apunta primero al reino milenial y posteriormente a una eternidad con Cristo. Así que vemos que todo el Antiguo Testamento nos habla de quién, de Yeshua, de Jesús. Muy bien. Así que por eso hice en la cintura esta de este niño. Dice cinturón. Sí, le hice cinturón ahí. Está este año que sí es un parteaguas. Y entonces después se cuentan 100 hasta que llega el Imperio Romano. En este tiempo, ¿quiénes dicen que gobernaron Israel? ¿Ustedes lo acaban de leer? Muy bien, los hasmoneos. ¿Que son quiénes? Una clase sacerdotal. Muy bien, una clase sacerdotal. Ahora, había un problema aquí. Y vean ustedes, y lo pueden buscar de tipo histórico. Bueno, sigamos leyendo y la lectura les va a decir cuál es el problema que había acá. ¿A quién le toca? ¿Maggie? Conviene aclarar que con los hasmoneos, no siendo linaje de Aarón ni de David, ejerciendo el reinado y el rol de sumo sacerdote, empiezan a suscitarse ciertos problemas con la clase sacerdotal que sí era descendencia arónica, porque estos otros, como se explicó con anterioridad, no eran de la línea de Aarón, aunque sí bien eran levitas, pero estaban ejerciendo el rol de rey sin ser linaje de David y sumo sacerdocio sin ser linaje de Aarón. Esto se volvió una gran complicación, por razones obvias. Estos, el mérito que tenían era que habían expuesto su vida para liberar a Israel de los griegos, pero hasta ahí. Pero no tenían ni linaje para una cosa ni linaje para la otra. ¿Cómo creen que les cayó a los que sí tenían linaje? Mal, ¿verdad? Exacto. Sigamos, sigue por favor, Maguita, perdón que te interrumpí. Esto dio paso al aparecimiento de una secta importantísima para el surgimiento de la literatura apocalíptica, los esenios, quienes eran los levitas propios para el servicio del sumo sacerdote, quienes migran a las montañas de Qumran, orillas del Mar Muerto, unos y otros a Egipto. Esto es importante, ¿se recuerdan ustedes? Siempre preservaron los rollos. Exactamente. Estos eran celosos de la Torah, ¿verdad? Eran celosos de su linaje, eran celosos de la cultura. Entonces unos se van a Egipto y otros se van a orillas del mar muerto. Es importante y ha sido tan determinante que ellos se vayan para allá que, como tú bien lo dices, ¿verdad? Ellos, bueno, fueron un pueblo culto que hicieron ya de por sí una literatura propia, pero guardaron rollos, entre ellos el del libro de Isaías. Y es a los que dice que Jesús llegó cuando era de la etapa que no está en la Biblia, que dice que se fue con los esenios. Sí, exactamente. Y además estos, para que nos vaya haciendo también clic con todo lo que hablan los evangelios, son aquellos que a las 6 de la tarde ellos ya no podían estar en Jerusalén. Ellos se habían autoimpuesto esta norma. ¿Por qué razón? Ya no podían estar en Jerusalén. ¿Por qué razón? No. ¿Saben por qué? Porque comenzaba el nuevo día y ellos guardaban celosamente Torah. Y entonces decían, con todo esto que ustedes han visto, que Jerusalén estaba plagada de todas las costumbres y ritos paganos. Y seguramente tenían razón. Sí. Así que ellos, antes de que cayera el sol, para no contaminarse. Exacto. Y es por eso que guardan tan celosamente los rollos de la Torah. ¿Verdad? Continúa, por favor, Maguita. Surge entonces la literatura de Qumran
y de todo ello resulta lo que se conoce como la literatura apocalíptica judía, en perdón sea la de esta biblioteca de Qumran es de donde se tiene el vestigio más antiguo de la literatura apocalíptica judía, más antigua después del libro de Daniel. Perdón, Mayrita. Sigue, pastora, por favor. Los levitas que migran a Egipto lo hacen a la ciudad de Litopolis, y esta es la causa más probablemente por la cual María se va para allá, siendo ella de ascendencia levita, su prima Elizabeth de la prima de Aarón. Cabe resaltar que en esta ciudad los levitas habían construido un templo emulado el de Jerusalén. Es importante saber qué era, y ese era el otro artículo que les traía, que el muchacho me puso de Hebreos por equivocación, pero les traía un artículo con referencia a ese templo, ¿sí? Yo recuerdo que nosotros habíamos estudiado que María era descendiente de David, de Judá. Sí, sí. Pero aquí dice que es levita. Sí, y no es prima de Isabel, pues. Y no tiene papá y mamá, pues. Sí. Entonces, ¿se recuerdan? ¿Cómo podemos inferir? Que ella es de linaje levita? Ah, sí, pues. Porque si es prima de Elizabeth. Y Elizabeth, Isabel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Elizabeth o Isabel? Elizabeth. Es lo mismo. Elizabeth. Isabel, Elizabeth es lo mismo. Isabel. Ah, ok. No sabía que era lo mismo. Bueno, Es el mismo nombre. bueno, entonces las dos. ¿Cómo podemos saber que Elizabeth era Levita. Que era levita. Porque era Por la la primera hija de María. Aarón. Exacto, era de la prima. ¿Y quién es el que espera? A Juan. A Juan. Exacto. La mamá de Juan el La Bautista. mamá de Juan el Bautista. Correcto. Nada más y Con nada Zacarías. menos. Se dan cuenta que De seguro familia. la mamá era levita, que el papá era judío. Bueno, Pero María no era hija de Aarón. No. descendiente. Descendiente. Sí, sí. De ese Sí, lo lugar. mismo Muy boy, Las son dos. muy boy. Sí, las tienes son primas, pues. Sí, Por eso ya te tenía. Sí, son Ya no primas. estaba, ¿no? Bueno, Bueno, entonces Ya no. fíjense pues, y No, esta es es la de- razón por la que se infiere en los libros que datan todo lo que sucedió en esa época y cómo los levitas que se fueron a Egipto, y cabe aclarar que estaban bajo dominio persa. En ese momento los egipcios no dominaban Egipto, sino que eran los persas. Y entonces tienen una acogida los judíos, tanto así que edifican en una pequeña escala un templo que emula el de Jerusalén. Y para mi sorpresa he de decirles, porque no pensé que lo hicieran, pero hacían sacrificios en ese templo. ¿Por qué es importante resaltar esto? Que hacían sacrificios. Porque solo podía hacerse en el verdadero templo. Exactamente, porque solo podía hacerse en el verdadero templo. O sea que ellos no eran tan celosos de la No eran tan celosos. Eso sí era prohibido. Por eso es que el Exactamente. Eterno prohíbe los lugares santos, porque para que no se contamine uno con la idolatría. Ajá. Exclusivamente en el templo. Y la razón aún más alta de esto es que acuérdense ustedes que cuando la escalera de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Jacob cuando recuesta su cabeza en la roca? Es puerta del cielo. La escalera. Casa De Dios, y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se iba a construir posteriormente el templo. El templo. ¿Y el templo representa a quién? Representa el templo de Dios, el trono de Dios, a Jesucristo. A Jesucristo A Jesucristo mismo, porque Jesucristo es el habitáculo de la deidad. Amén. Tú representas a Jesús. Y además en Crónicas, si ustedes se van ahí, dice que, dice el Señor, mis ojos estarán ahí, ¿de qué manera? Perpetuo, siempre. Exacto. Y mi nombre habitará allí. Entonces, esa es la razón Esa por es la la que no podía importancia ser. de Jerusalén para todos los judíos Exacto. y en cierta medida para Para nosotros. No, sí, para nosotros también está. Como también se supone que ahí está el inicio de la creación. Esta es la tierra. Sí, ya te me fuiste. Exacto, pero sí, porque el inicio de la creación es el Eben Shekiah, es la piedra del fundamento. Entonces,
ahí hace eco cuando Jacob pone su cabecita en la roca, ¿verdad? ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿verdad? Entonces es puerta del cielo porque ¿quién es la puerta? ¿Y cómo fue la puerta? ¿Cómo nos acercó de acuerdo a Hebreos 10:19 y siguientes? ¿Cómo nos acercó? Con su sangre, con su ¡Exacto! A ver, ¿quién me dice Hebreos 10:19 y los que siguen? Y si no, pues me lo buscan porque eso es importante. Búsquenlo porque yo no tengo Biblia. A ver, lo que pasa es que a veces no entiendo tu pregunta. Ah, perdón. Claudia, lo que lo busca. Sí, dime, quería a ver. que leer aquí que ellos fueron a Egipto, la tribu. Me contaban a mí una persona judía que increíblemente los puros, los judíos más puros son los de piel morena. Ah, ¿verdad? Pues debe ser, fíjate, Y los porque menos son los de piel blanca porque ya fueron los como, ashkenazis. más mezcladitos. Pero el puro judío es. Pues debe ser, ¿verdad? Porque mira, los árabes, los tienen mucha pigmentación, ¿verdad? Así que, hermanos, Jesús era de mi color. A ver, escuchemos. así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Muy bien. ¿Hasta ahí? No, sí. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahí. ¿Tú se dan cuenta quién nos metió al templo? Por su sangre y por su cuerpo, ¿verdad? Pasaron dos. Entonces, por eso es que, exacto, por eso es que esa es casa de Dios, es Hebreos 10:19 en adelante. Esa es casa de Dios y puerta del cielo. La puerta fue a través de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? ¿Quién estaba leyendo, perdón? Siga, pastora, por favor. Las sectas. Las sectas fueron determinantes para el surgimiento de la literatura apocalíptica. Es importante entender que cuando se logra la liberación de Israel o existían aún estos partidos, solamente existía un movimiento nacionalista, guerrilleros, llamados los Hasidim, sin causas teológicas, sino solamente pues seguían la defensa de la independencia de Israel. Perdón, ¿independencia de quién? De Israel. Sí, pero ¿de qué pueblo? ¿De qué pueblo? Judá. A ver, piensen aquí, fíjense, por eso es que se lo estoy preguntando. ¿De qué pueblo? Acabamos de hablar de los hasmoneos. De los peticios Muy bien, de los griegos, exacto, de los griegos. Con la revuelta de los macabeos, ahí todavía no hay lo que se llama, porque así se llaman, partidos dentro de, o sectas dentro de la cultura de Israel. Es decir, los seleucidas, los fariseos, o sea, está empezando, hay un hervor por asociarse, por lo que creen, ¿me entienden? Pero no están establecidos como tal cosa todavía, ¿sí? Es a partir de esto que entonces empieza y van a ver cómo esto se ve en la literatura. Por favor, pastor. No era un grupo religioso. En él se albergaban a levitas, a guerrilleros, a fariseos. Eran un grupo revolucionario, lo que ahora llamaríamos a la oposición o a la izquierda. Cuando los seleucidas son vencidos y echados fuera. Ubicándonos como quedó expuesto anteriormente en esta época asmonea, se encuentra ya instalada la secta de los esenios a la orilla del Mar Muerto. Y aunque no está institucionalizada como tal, empiezan a tomar rigor sus escritos. Y es aquí cuando también el partido fariseos, que tampoco está institucionalizado como tal, empiezan a fijar sus posturas y con ello empiezan los enfrentamientos por la polarización de las posturas. Muy bien. Ahí surge ya la secta. Ahí empiezan a surgir ya las sectas. Porque entonces los esenios dicen, sí, pero nosotros somos amarillos y por eso nos llamamos esenios.
Y entonces los fariseos dicen, sí, nosotros somos morados. Sí, la motivación era más política que En un espiritual. principio, la motivación era librarse de los eleusinos, ¿verdad? Se da la revuelta, quedan libres y entonces ya tienen el tiempo y la libertad de poder fijar sus propias posturas, pero ya no políticamente, ya no les interesa, ya son libres aquí, ya son libres. Entonces fijan sus posturas religiosas o espirituales, ¿verdad? Y esto es importante y es determinante para nuestro estudio. Yolito, ¿ya leíste? Ya. ¿Ya? Pero te puedo leer. A ver, le vamos a dar espacio. Pastor Salvador, por favor. Y entre todo esto, habría que mencionar el resquicio de los helenistas. Citar el libro de los Macabeos, en donde se menciona que muchos judíos se habían hecho a esta corriente. Aunque no aportan nada a la discusión teológica para este caso, es importante tenerlos en mente. Podemos señalar que cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona a los griegos, es a este grupo al cual se hace mención. Es importante señalar esto. No son griegos puros. La acumulación de tanto imperio, Eso. ellos fueron adquiriendo Ahí está. de cada imperio de cosas y Ah, entonces pero debido a eso Después yo soy hicieron sectas porque unos creían en una cosa, no, pero yo no creo en eso. Y por eso a la fecha nos cuesta entender el problema que tienen en Israel con todos. Exactamente. Y máximo cuando a esto le sumamos la diáspora. Entonces, ¿Qué más se fue? ¿verdad? Ya más para acá, después del año 70, y son diseminados en todo el mundo, entonces tienen distintas culturas, distintos idiomas, distintas lenguas, distintas preferencias. distintas preferencias, o sea, y entonces ahí es cuando usted bien Pero dice, no solo lo que tienen ellos de distinto, sino cuánto todos. de este lado del charco, nos cuesta entender, Claro, nada que ver. ¿verdad? Si se cuesta, o sea, si les cuesta a ellos entenderse, Pero ¿por qué? Porque son, porque no son, porque hacen, porque no hacen. exacto. Pero es por todas esas cosas. Exacto. Y puedes entender entonces un poquito la mente de Juan cuando escribe lo que escribe y lee la forma que lo escribe, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces, pastor, por favor. Los esenios producen la literatura Qumran, y es de aquí en donde se desarrolla la literatura apocalíptica, escrita en hebreo y arameo. Esta literatura toma como modelo el libro de Daniel, pero establece sobre él su propia producción. Un recurso recurrente a estos escritos es tomar personajes bíblicos muy destacados para enviar un mensaje. Ahí, pastor. Es importante aclarar esto de que aparecen todavía porciones importantes de esta literatura de Qumran escrita en hebreo y en arameo, porque también hay en distintas otras lenguas, incluso hasta latín. Y entonces ahí es cuando este estira y encoge se hace aún más fuerte. Pero ellos, perdón, Cada quien quiere hacer valer ahí. su pensamiento. exacto, no, y cada quien quiere apropiarse Agua su molino. de esta es agua para su molino, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos de dónde viene esta literatura y cuál es su fundamento. Sigamos, por favor, pastor. Por favor. El libro más antiguo de esa literatura apocalíptica esenia es el libro de Enoch, o libro de Enoch, del cual se desconocen los autores. Es importante aclarar que, aunque lleva el mismo nombre, su autor no es Enoch, mencionado en el libro de Génesis. Se cree que este libro fue redactado por varios autores judíos entre los siglos III y I a.C. O sea, vean que estamos hablando aquí, ¿verdad? En este pedacito, vamos a ver 63. Este es 60 y un poquito antes, ¿verdad? Aquí estamos hablando. ¿Sí? Para que nos ubiquemos. Sí me entienden por qué, ¿verdad? Porque en el 63 antes de Cristo llegó el Imperio Romano. Y estamos hablando que este básicamente se localiza entre el primero y el tercero antes de Cristo.
menciona que Dios había puesto unos ángeles con el propósito de vigilar las naciones, pero se corrompieron, empezaron a revelar secretos y se juntaron con las hijas de Adán. Y de ahí es donde surge la creencia de que los demonios se acostaron, ¿verdad? No, sí, es Se acostaron, ¿va? Con las mujeres, y que surge de aquí una descendencia maldita de Satanás. Y aquí es donde debemos tener cuidado y separar las cosas. No podemos creer que lo que diga este libro es palabra de Dios. Para ello debemos estudiar más bien el texto bíblico. Pero conviene entender la realidad que se vivía en la época para comprender la manera de pensar de estos grupos de la literatura emergente. Bueno, aquí quiero parar. Yo creo que ustedes y yo hemos oído muchas veces desde el púlpito esto, que dice que se recuerdan de los Nefilim y de los... y que Y los hijos de Dios y los hijos de... exacto. Pero eso sí está en la Biblia, que dice los hijos de Dios y los hijos de... Eso no está ahí. A ver, está en Génesis 6, pero no. Esta es una intérprete que me asista. Ya. En la clase, Lili ha dado el libro de Apocalipsis muchas veces, repetidas veces, con el método inductivo, y es experta en el tema. Entonces, en algunas oportunidades, Lili me va a hacer favor, me voy a pedir que me ayude con la parte del método inductivo. ¿Sí? De verdad, créanme que es una excelente maestra, de verdad. Y entonces, el día de hoy yo le había pedido que hiciéramos el primer capítulo en clase, pero te voy a suplicar que lo hagamos para la semana entrante, Lili. Y hoy vamos a terminar con esto para ponernos en contexto, y entonces ya la semana entrante Lili me va a hacer favor de dar la segunda parte, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Bueno, entonces les decía que con el favor del Señor espero para la semana entrante poder traerles y explicar paso a paso justamente cómo debemos interpretar Génesis 6, porque definitivamente ahí está, pero no es la interpretación que se describe en el libro de Enoch. Vamos a vernos y nos vamos a ir a la lingüística hebrea y vamos a entender qué es lo que dice el texto bíblico, que pareciera ser lo mismo, pero que no es lo mismo. ¿Y de dónde sacamos el libro de Enoch? No, el libro de Enoch ni lo leas, ¿para qué? Yo les voy a traer la explicación, y por eso. No, por eso les digo, yo la semana entrante quiero traerles la explicación. Esta semana ya no me dio tiempo porque, o sea, había que sacar todo esto. Pero espero para la próxima semana, y aunque nos dediquemos toda la clase a estudiar eso precisamente, porque entonces vamos a establecer el parámetro de lo que dice la escritura y lo que dice el libro de Enoch. ¿Qué es el libro de Enoch? Sí, Carol, dime. A mí sí me llama la atención porque supuestamente eso llega hasta Goliat. ¿Eso cómo? Llega hasta Goliat. Sí, es que hay razones, sí, y tú tienes razón. Por eso les digo, hay un paralelismo que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a entender a la luz del contexto hebreo y de la lingüística hebrea qué es lo que dice en Génesis 6 y qué es lo que dice el libro de Enoch y cómo se afronta. Ahora bien, y lo tengo que decir, desde el púlpito nosotros comúnmente escuchamos que los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres. Y de ahí surgió, como dice aquí, un linaje maldito, porque es, ¿sí? Sí, la línea. ¿Verdad? Y todo lo que han escuchado. ¿De dónde viene eso? Eso viene de leer el libro de Enoch. Pero el libro de Enoch no es más que un relato humano. Y es aquí donde nosotros hacemos la diferencia de lo que dice, por mucho que sea literatura judía, a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros creemos en la palabra de Dios, no en la literatura judía. Por supuesto, ahorita vamos a ver cuál es el tercer tomo del libro de Enoch, y es el de los vigilantes. No, estamos ya en el de los vigilantes, ¿verdad? Y esto nos va, perdón, el de la visión, el de las bestias, nos habla exactamente, nos habla del lenguaje, del metalenguaje hebreo. Entonces, por eso nos va a servir como un apoyo lingüístico, pero no como un apoyo de doctrina, que es diferente, ¿verdad? Y esto cabe remarcarlo
Y cabe decirlo muchas veces, ¿verdad? Nos estamos apoyando del contexto cultural y lingüístico, más no estamos sentando las bases del misticismo como doctrina que pueda hacer a un lado la verdad de la palabra de Dios. Y de hecho, esa es la razón por la que vamos a estudiar la semana entrante y vamos a ver las dos posturas, qué dice la Biblia y qué dice el libro de Enoc. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Es importante que nos quede claro esto. Así que una cosa no pelea con la otra. Es un apoyo y es un aliado. Como cultura. Sí, y para entender todo lo que está escrito en el verdadero libro de la verdad, valga la redundancia, ¿verdad? No es para hacer lo mismo, Lo mismo. agarrar abordaje, Exactamente. una Lo plataforma para Una poder plataforma. entender. Así es. Lo así es. mismo que sucedió con la historia del dragón y que a un principio dijiste. Exacto, sí, ¿Verdad? va haciendo más o menos lo mismo, una basada en el mito y otra en el comentario judío, ¿verdad? Pero nos sirven ambas como trampolín, como base para lo que vamos a establecer, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, continuamos por favor, aquí le toca al pastor, ¿verdad? Sí. 3. El libro de la visión de las bestias o libro de los sueños es un tomo valioso en cuestión de lingüística y metalenguaje. Por ejemplo, el libro de Enoc menciona lo siguiente. En la visión de la noche, un toro blanco engendró un cordero y un cerdo. El cerdo engendró muchísimos cerdos y el cordero engendró 12 ovejas. ¿En dónde A ver, ahí no lean, ya lo leyeron. Pero se los quería poner yo para que piensen, porque nos vamos a ir ejercitando en el metalenguaje. Dice, imagínense ustedes que están agarrando su libro de Enoc, que es hecho por varios hombres en estos siglos, ¿sí? Y entonces lo agarran y lo leen y dicen, ¿cómo dice? En la visión de la noche, veo un toro blanco. Y ahí dice uno, wow, ¿verdad? Y este toro, ¿qué hizo? Engendró un cordero y engendró un cerdo. ¿Verdad? Exacto. ¿Y el cordero engendró cuántos corderos? 12 ovejas. Muy bien, 12 ovejas. ¿Y el cerdo? Un montón de cerdos. ¿Quién es entonces? Si tenemos en mente que una de las bases de la literatura apocalíptica es tomar los personajes del Antiguo Testamento que fueron renombrados y traerlos a otro contexto. ¿Quién es? ¿Quién representa el toro blanco? ¿Quién representa la oveja? ¿Quién representa el cerdo? Aquí dice blanco Israel. Ya lo leíste, ¿no? Yo no quería que lo leyeras, yo quiero que lo piensen. A ver. Las ovejas de Israel. Muy bien. Los hijos gemelos, Esaú y Jacob. Muy bien. Ahí está. Las 12 ovejas, los apóstoles serían. No, los 12 tribus. Las Las 12 12 tribus. tribus. ¿Y los cerdos? El montón de árabes que Los gentiles. Bueno. No, ya me perdí. ¿Ya te perdiste? A ver. Sí, no. Espérense. ¿El toro blanco quién representa? Perdón, A Isaac. El toro blanco, Isaac. Luego, lo apunto aquí. Luego, El toro blanco engendra 2 hijos y nacen A ver. un cordero y un cerdo. Y el cerdo es Vamos a cordero. las 12 ovejas, las 12 tribus. No. El toro blanco engendra un cordero y un cerdo. A ver. Vamos a ir haciendo aquí poco a poco. El cordero engendra 12 ovejas. A ver. Un toro blanco. Y el cerdo, tanatal de cerdos. Un toro blanco que engendra. Un cordero y un cerdo. Un cordero y un cerdo. Y un cerdo. El cordero engendra. 12 ovejas. Ovejas. Pone ahí 12. ¿Y el cerdo? Tanatal de cerditos. Así puntito. Sí, Bueno, ahora le vamos a poner el nombre. Entonces, el toro blanco es Isaac. Isaac.
¿El cordero? Jacob, Israel. Jacob. Muy bien, que posteriormente se llamó Israel. ¿Y el cerdo? Esaú. Esaú. Muy bien. Y entonces, efectivamente vemos que el cordero engendra 12 ovejas. O sea, las 12 tribus. 12 tribus de Israel. Las 12 puertas también. Ajá. Muy bien. Esto es un metalenguaje hebreo. Por supuesto, en una escala muy simple. Vamos a ir viendo cómo se va complicando el asunto. Continuamos al siguiente ejemplo. Caro, lo puedes leer y cuando esté en la solución ya no lo lees y lo vamos a pensar. Ah, ya lo leíste. Bueno, no lo vas a decir. A ver. Podemos citar otro ejemplo para aprender acerca de los colores. En la visión de la noche vi un toro blanco que parió un toro blanco, un toro rojo y un toro negro. A ver, ¿quién es? En la visión de la noche, el toro blanco que pare un toro rojo, un toro negro y un toro blanco. Váyanse al Antiguo Testamento, por favor, porque estamos hablando que ellos traían para acá las figuras del Antiguo Testamento. ¿Quién será? ¿Quién tuvo 3 Moisés, hijos? a 3 hijos. Noé. Noé, muy bien. Noé. Muy bien. A ver, entonces, el toro. ¿Y para qué lo puso así tan? Porque es Estaban locos. es propio de la literatura de la época. Ya hablar de esa manera. Hablar de esa manera. Por eso es que nosotros lo estamos tratando de entender. Pero ya viste tú ya el segundo ejemplo, ya viste. Entonces el toro blanco es ¿quién? Noé. Noé. ¿Y qué pasa con Noé? Que tuvo 3 Tiene hijos. 3 hijos en Sem, A ver, Cam y Jafet Noé. y Muy Cam. bien. ¿Cómo lo sabes? I don't know, baby. A ver, registren en su mente de dónde lo saben. ¿El qué? Que es blanco. Que el blanco es puro. De la palabra, porque el Señor dice, ¿verdad? Que Él nos hará, éramos rojos como la grana y nos vuelve blancos como la nieve. Ah. ¿Y lo creen ustedes? Sí, Seguro. Claro. ¿Y sí. en qué momento lo aprendieron? Revela. No le pueden poner día y hora. No. Es cultural. Ahí está. Es tomado de la palabra, pero es cultural. Yo no sé cuándo lo aprendí, simplemente lo aprendí. Solo lo aprendí. Entonces vamos a trasladar ahora a los hijos entonces de... Jafet. ¿Qué quiere decir el negro? El negro es el El mal. mal, El la mal. oscuridad, las Y el tinieblas, rojo. Satanás, ¿no? La ambivalencia. Ahí está. Ni chicha ni limonada. Vamos a ver si es cierto. Debería ser gris. Vamos a ver si es cierto. Ah, Debería ser gris, no rojo. A ver, vamos a ver. Sigue, por favor. A ver. Este texto habla acerca de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, en donde el toro blanco es Sem, el rojo es Jafet y el negro es Cam. Podemos ver que estas figuras seguramente fueron puestas de manera deliberada. A ver, solo perdón, no sé si leímos esta parte donde decía el cordero tuvo 12 ovejas, que son las 12 tribus, y después esta narración tiene un tono apocalíptico, con un lenguaje muy forrado, así se llama. El metalenguaje es un lenguaje forrado. Eso quiere decir que yo no les estoy diciendo, Noé tuvo 3 hijos. Eso sería un lenguaje simple. Como envuelto, digamos. Envuelto. Exacto. Forrado. escondido. Escondido, así es. Y de ahí podemos ver cómo se deriva todo aquello de descubrir los misterios y se dan cuenta. ¿Ya? Bueno, entonces es muy forrado, simbólico, muy de la época, ¿verdad? Con el ejercicio sigue Carmen, por favor. Con el ejercicio y la familiarización de este tipo de lenguaje podemos ir entendiendo la interpretación de los pasajes. Así es. Y después, regresando al ejemplo, dice, podemos ver que estas figuras seguramente fueron puestas de manera deliberada, pero para los textos futuros toma especial importancia la designación de los colores que pasan a representar determinadas características. Tal es el caso del libro de Apocalipsis y las cifras de la ropa blanca, cuyo color representa la pureza, la obediencia y como tales representan las obras espirituales santas. El rojo, entre algunos de sus significados, habla de mezcla, falta de definición.
Trasladándolo al contexto de Apocalipsis, podríamos citar mares tibios y fríos y calientes. A nivel cultural, podríamos decir que estos parámetros que se establecieron pasan a ser un asunto psicológico y lógico. Ahí es donde quería llegar. Cuando les pregunté, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Porque se volvió ya un punto intrínseco en ustedes. Blanco, por eso. Entonces, de esta manera, se recuerdan que la semana pasada hablamos acerca del océano. ¿Qué representaba el océano? Las naciones. Sí, pero más allá de las naciones. El ir en contra de lo que El está ir en contra de Dios. contra de Dios. Yo necesito que estudien, porque si no, no nos sirve de nada ir poniendo los fundamentos, porque lo que vimos una semana lo vamos a traer para la otra para ir entendiendo. Entonces, por favor, estudien sus textos, estudien. Hagan los propios, como hicieron lo de los colores. Entonces, cuando, a esto me refería la semana pasada, cuando en la mente del judío, ustedes le hablan de océano, inmediatamente es desorden. Y eso dice Génesis, ¿o no? Sí, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién hacía qué cosas sobre las... Espíritu de Dios. Se movía sobre las aguas. Hay una contraposición de ideas. El caos, el desorden y el Espíritu de Dios ordenando. ¿Se recuerdan cuando hablamos del término bará? Creó, pero con una idea de organizar, ¿verdad? Porque hablamos de crear de la nada que lo es todo, ¿verdad? Y para quien no haya estado en esa clase, que yo sé que son muchos, ¿verdad? Por favor, si no entienden, con gusto yo lo explico. Y el término bará, que es... Con H. No, B alta A R A, quiere decir crear de la nada, pero en el sentido hebreo, desde la primera línea de Génesis 1, sabemos que la nada es lo que viene de Dios, es su propio ser, su propia esencia. No había nada creado, pero lo existía todo porque era Él. Y lo único que existía era Él. Así que de la nada que partió de Él, que lo es todo, surgió la creación. ¿Verdad? Para ponerlo de una manera muy breve y corta. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de Bará, es de la nada que lo es todo, que estaba desorganizado y vacío. Es decir, estaba en caos. Eso es lo que dice Génesis. Pero el espíritu de Mashiach, del Mesías, estaba revoloteando, por decirlo en español, sobre ese desorden. ¿Con qué idea? Que ponerle orden. Bará es desorden y vacío. No, es crear. Con un fin de organizar. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué dice empollar? Porque empollar es el término que usamos en el Evangelio. Pero sí, tiene razón, podría ser la misma, aunque no es literal, porque en una está estableciendo orden, en la otra está trayendo al Mesías al mundo, ¿no? Pero la figura sí, pues la otra gráfica está dando a luz, digamos, empollando, dando. Sí. Exacto, ¿verdad? Es distinto. Creando. ¿Verdad? Bueno, estamos ahí, ¿vamos ahí? Sí. Si hay algo que por favor alguien no entienda, sin pena, lo volvemos a tocar. A ver, Carlos, vamos a terminar la idea y ya terminamos la clase. Nos quedamos en el 2 entonces. Entendamos otro ejemplo. En la visión de la noche viene una montaña de fuego al sur y un cordero. Un cordero blanco que la subía. ¿Sí, verdad? Sí. Este texto se refiere a Moisés, en donde la montaña de fuego es el monte Sinaí y el cordero es Moisés. En algunos casos la montaña puede ser sustituida por una estrella. O sea, puede o no puede, ¿no? En la visión de la noche vi caer una estrella del cielo o una montaña. Esto tiene una connotación específica acerca de una localización geográfica determinada. Este es el
acerca del lenguaje hebreo al cual debemos ir acostumbrándonos para que no siga muy rápido. Los esenios leían el libro de Daniel y hacían su propia interpretación figurativa. Por ejemplo, para las 4 bestias que subían del mar, en desorden, eran los babilonios, los medos, los persas y los griegos, porque para esa época no había llegado Roma, 163 a.C., periodo más o menos. Estaban atravesando la época helenística con Antíoco Epífanes declarándose Dios y por consecuencia su interpretación de estos reinos son griegos, medos, persas y babilonios. Pero conforme pasan los años, reescriben los documentos incluyendo ya a los romanos. De aquí surgen estos otros escritos apocalípticos que enumeraremos a continuación. Y ahí nos quedamos para la próxima semana. Por favor, lean todo lo que hemos ido aprendiendo, porque créanme que sí estamos haciendo, como dice el texto en Isaías, palabra, renglón sobre renglón, ¿verdad? Precepto sobre precepto. Entonces estamos estableciendo un fundamento para no hacer una interpretación antojadiza a las escrituras. Que el Señor nos guarde, como dice ahí, de aumentar o de quitar ni una sola palabra, ni una sola jota, ni una sola tilde de la palabra. Estamos procurando hacerlo con el mayor respeto y sobre todo con la mayor veracidad posible. Así que a mis amigos que nos sintonizan a través de las redes, muchas bendiciones, los esperamos en una semana y pues por favor comuníquense con nosotros y desean sus textos. Así que vamos a orar y así nos despedimos. Señor, en el nombre de Jesús te damos hoy las gracias por la belleza de tu palabra. Gracias, Padre, por tu obra salvadora en la cruz. Porque, Señor, cada día con lo que aprendemos nos damos cuenta de ese amor tan grande, de esa salvación tan grande que tú nos has entregado. Como hoy leímos, Señor, gracias por permitirnos entrar al lugar mismo de tu presencia por medio de tu sangre, por medio del velo rasgado que es tu carne, porque podemos hacerlo libremente y confiadamente, Señor, sabiendo que ahí tenemos oportuno socorro. Gracias porque sabemos, Señor, que todo lo que estamos estudiando apunta a Jesucristo, al Mesías de Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque esta ley que tú has puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, la has puesto por tu dedo, Señor, para que nosotros seamos capaces de vivir una vida en santidad, como tú lo quieres. Te pedimos que todos y cada uno de nosotros podamos llegar con bien a nuestras casas, que pongas en nosotros el querer como el hacer, y Señor, que arda en nosotros ese deseo por aprender de ti, por buscar tu rostro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.